Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, eh, dentro de la lección 1 vamos a ver sobre qué es la introducción a Python. Vamos a ver qué son las funciones y argumentos. El día de hoy vamos a ver lo que son funciones y argumentos y también vamos a ver lo que son las variables. ¿Sí? Y vamos a hacer algunas prácticas que tenemos ya con nuestro editor de código en Python. ¿Sí? Entonces, funciones y argumentos. Dice, muchos programadores aprenden un nuevo lenguaje con el programa más simple de Hola Mundo. ¿Sí? Ese es el primer programa que sacamos cuando empezamos a programar. Ese es el primerito. ¿Sí? Y bueno, estás a veces directamente vas a la universidad y estás aprendiendo ingeniería en sistemas, informática o las carreras técnicas eh, de informática. El primer, digamos, la primera práctica es siempre decir el Hola Mundo. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, dice, muchos programadores aprenden un nuevo lenguaje con el programa más simple, pero para escribir este programa necesitan saber cómo imprimir, mostrar información a la pantalla de la computadora. Eh, todos los programas o todos los lenguajes de programación son similares, ¿sí? Son muy parecidos. Varían, digamos, a veces en llamar a las variables, en llamar a la función, en hacer el llamado a la clase, ¿sí? Por ahí, el utilizar el dos puntos, comillas simples, comillas dobles, comas, eso varía a veces de lenguaje a lenguaje, pero la estructura de la programación siempre es la misma, es un estándar que se tiene que seguir, ¿sí? En este caso, el imprimir y mostrar una pantalla varía, ¿no? De lenguaje de programación a lenguaje de programación, ¿sí? Pero siempre es el mismo de mostrar la información en pantalla de lo que se está buscando. Dice, nosotros no necesitamos inventar el algoritmo de impresión desde cero, porque este propósito Python ya cuenta con una función preparada. ¿Sí? Dice, está uniendo John. Entonces, mientras se une John, buenas noches John, ¿cómo estás? Ahí puedes hablar por micrófono o por el chat, por favor. Ok, continuemos. Entonces ya tenemos que la función imprimir, demostrar información, ya Python ya la tiene dentro de su programación. Todos los lenguajes de programación, por ejemplo, Python, Java, C Sharp, C++, React, Angular, ¿sí? Todos dentro de su programación ya tienen funciones preestablecidas, ¿sí? Por ejemplo, la función de imprimir, la función de concatenar, la función de conectar una con una base de datos, la función de por ejemplo, de contar números, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya hay funciones. ¿Sí? Entonces, como no necesitamos, como dice acá, inventar el algoritmo, porque ya en el mismo lenguaje ya se cuenta con esas funciones. ¿Sí? Ok, muy bien, continuemos. Una función, ¿qué es? Un algoritmo que está compuesto de un lenguaje de programación y tiene un nombre único. ¿Sí? El resultado de la operación de una función a menudo depende de los datos que se le entregan los argumentos. En otras palabras, ¿qué es una función? Una función es aquella que puede ser un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que va a arrojarnos un dato o datos, ¿sí? Por ejemplo, una función puede ser aquella que nos cuenten la cantidad de dígitos que tiene un número, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a empezar a hacer, eh, vamos a mostrar como una calculadora acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el número 100,
1256, ¿cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, en la programación, yo puedo crear una función que me cuente exactamente la cantidad de dígitos de un número. También puedo hacer que cuente la cantidad de caracteres en una palabra, ¿no? Entonces, una palabra tiene caracteres, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Horacio, entonces que vaya contando cuántas letras, en este caso caracteres, tiene mi nombre, ¿sí? Entonces, esa es una función. Tiene un objetivo de llegar a un resultado, ¿sí? O resultados, ¿sí? Continuos. Función, pues la función print, por ejemplo, la función print es de imprimir, es una función preparada para mostrar los argumentos especificados en sus paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, acá estaba en Excel con coma, doble coma, print, entre paréntesis, es lo que tengo que enviar siempre en una función en cualquier lenguaje de programación. Si voy a llamar una función, viene seguido de los paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que dentro del paréntesis, ¿qué le estoy mandando? ¿Qué información le voy a enviar? Le puedo mandar una variable, le puedo mandar un argumento o texto para que lo ejecute. ¿Sí? En este caso, la función print lo que hace es imprimir. ¿Sí? Entonces, print, en este caso, podría ser print, entre paréntesis, ¿qué le voy a mandar? Este texto. Hola, hackers. ¿Sí? En este caso tiene que ser con doble comilla. Y para que nos salga hola, hackers. Print hola, coma, hackers. ¿Sí? En este caso, la coma, esta coma que ven acá, y ven que aquí no aparece, la coma lo que nos hace es concatenar palabras. Ya lo vamos a ir viendo en las prácticas. ¿Sí? Aquí tenemos otra print. Print mi edad es 14, es 14. Y print 1,4. Y fíjense, 1 y hay un espacio automático 4. Porque la coma es la que separa los caracteres. Separa o concatena. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos haciendo las prácticas. Ya lo voy a enseñar cómo se van concatenando. La parte importante de acá es que sabe que la función print se utiliza siempre con paréntesis y que todas las funciones son siempre con paréntesis, ¿sí? Para llamar algo y le estamos enviando un dato. ¿Sí? Aquí tenemos otro, dice, como argumento print aceptará no solo palabras o números, también expresiones aritméticas. Sí, print tiene la opción también de generar, mejor dicho, resolver operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, las 4 operaciones fundamentales, ¿no? Multiplicación, suma, resta y división. ¿Sí? Por ejemplo, print 2 por 7 y automáticamente nos va a sacar 14. Print 10 más 4 y automáticamente nos va a sacar 14. Y así sucesivamente. Y bueno, hoy vamos a llevar las variables y vamos a ir viendo algunas cosas también de las operaciones lógicas, aritméticas. Por ejemplo, de una división de 28 entre 2 tenemos 14. Pero dentro de una división sabemos que tenemos nosotros cociente y también tenemos residuo. Es parte, digamos, de las operaciones aritméticas. Puedo yo consultar y decirle cuánto fue el residuo de la división de 28 entre 2. Entonces, ¿cuánto era el residuo? 0, ¿no? O, por ejemplo, 31 dividido 2, ¿cuánto es el residuo? 1. Entonces, yo a veces necesito contabilizar o sumar residuos para resolver cierto problema, ¿no? Entonces, eso también vamos a ir aprendiendo. O print también puedo mezclar y combinar lo que es texto, perdón, lo que es texto con una operación básica de aritmética. Entonces, total de 15 por 3 y nos salga total 400. ¿Sí? Esta forma de realizar directamente la operación es para generar, digamos, no tantas líneas de código. ¿Sí? Siempre y cuando la operación que vamos a realizar dentro de la función print no sea muy sobrecargada. ¿Sí?
Por ejemplo, no puedo ponerle, digamos, 2 por 7 más 5 más 4 menos 3, un número súper largo de operaciones. Entonces, no nos convendría ahí. Puede generar un error. Puede generar un bucle y que se quede sin arrojarnos el resultado. ¿Sí? Ok. Y en la función print, también dice como argumentos print, función print, no aceptará solo números, también expresiones aritméticas. 14 porcentaje 2, restar. Esto lo puedes decir, ¿no? El porcentaje en la programación con Python nos bota el residuo que se tiene. En este caso, 0. Print 14 con 2 slash o la barra inclinada es el cociente. En este caso, 4. ¿Sí? Porque 14 entre 3 es 4 y tenemos 2 recibos. ¿No ves? Porque 3 por 4 es 12 y 2 de recibo. Y también podemos tener la función de potencia, ¿no? Print 3 y asterisco asterisco 3 significa que es 3 al cubo, elevando la potencia, 27. ¿Sí? Entonces son operaciones, fíjense, básicas. No podemos darle una operación bastante grande. ¿Sí? Ahí es donde se incluye en el error y genera un bucle donde no puede el programa después salir de ahí y se queda colgado y no arroja la información que necesitamos. Función print todavía. En Python, por ejemplo, el orden de ejecución de las operaciones aritméticas corresponde a las reglas de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto, 1 más 1 por 7, entonces, la regla de la aritmética que dice que primero se realizan las operaciones de multiplicación o división. Entonces, tenemos aquí 1 por 7, 7 más 1, 8. Perfecto. O tenemos esta que es puede ser una propiedad asociativa o conmutativa. Entonces, tenemos 1 más 1 por 7. Primero se resuelve el orden paréntesis, que sería 2, y por 7, 14. ¿Sí? En las matemáticas, la división y multiplicación, determinar el cociente y el restante son ejecutados primero, seguidos de la suma y la resta. Sí, esto bueno, hablar en el colegio, vamos a aprender, ¿no? Los paréntesis pueden ser usados para cambiar el orden de las operaciones. ¿Sí? Pero digamos, consejo de tantos años de programación, a veces realizar las operaciones dentro de la función print puede demorar o generar un bucle de error. Por lo que esto lo llamaríamos a una variable que recién haga la operación y llamamos solamente al resultado. Sí, eso también se puede ver en una práctica ahora. Conclusiones. Dice, una función es un algoritmo que está compuesto en un lenguaje de programación y tiene un nombre único. ¿Sí? Eso sí, las funciones siempre se denotan por su nombre. Por tener la función sumar, la función restar, la función multiplicar, la función dividir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro del curso de programación de Python, vamos a ver cómo crear funciones específicas, ¿no? Para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, quiero una función que me cuente los dígitos, quiero tener una función que me sume, ¿sí? Por ejemplo, los números de mi carnet de identidad. Me saque cuánto es el total. Es una función específica, ¿no? Y como ese tipo de funciones, hay funciones mucho más grandes, ¿no? Para resolver ciertos problemas. Y luego tenemos acá, algunas funciones pueden aceptar datos llamados argumentos. Y tenemos la otra, la función print, es una función que imprime los parámetros especificados en sus paréntesis. ¿Sí? Entonces, ahora vimos lo que es una función, ¿sí? Print, que es un algoritmo que está compuesto por un lenguaje de programación y tiene un nombre. Eso es una función. Pero ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es brindar el resultado o resultados a lo que yo le estoy mandando los datos. ¿Sí? O datos o datos. Esa es una función. Tiene el objetivo de darnos un resultado. Eso es lo que es una función. Las funciones han venido acá a resolvernos la mayor cantidad de líneas de código. ¿Sí? Entonces yo puedo generar
varias funciones específicas, como decía, contar dígitos, sumar los números de mi cambio de identidad, resolver ciertos problemas aritmético-lógicos, sí, eso hace una función. Obviamente que hay que realizarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, y la función que vimos el día de hoy es print. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí. Si no tienen activado el micrófono, lo pueden hacer por el chat. ¿Eh? Eh, John, ¿alguna consulta? Inge, una pregunta, ¿a qué se refiere con bucles? Todo bien, ¿no? No se escuchó la última parte. Inge, ¿me escucha? Mm, Inge, No escuché nada. ¿me puede escuchar? Ok, ahí tienen luego el chat, ¿no? Para cualquier cosa me avisan por ahí. Muy bien, entonces, eso sería en cuanto a la parte de lo que es una función. Y para complementar esto, bucles. ¿Qué son bucles? Muy bien. Bucles es cuando, por ejemplo, tu programa se queda en un estado cíclico. Todos los ratos sigue pensando lo mismo. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes quieren cargar una página web y se queda todo el rato dando vueltas ahí, ¿no? Navegando y nunca carga, ¿sí? O tarda en cargar. Y se dicen, no, qué raro, escucha, tengo mi internet está rápida, ¿sí? No hay nadie conectado y sigue dando vueltas. Pues quiere decir que en parte de su programación algún dato no se resolvió bien y se queda esperando el resultado y se queda dando vueltas. ¿Sí? A veces, digamos, las respuestas es recargar la página para que vuelva a ejecutarse el código y nos muestre esa información. O, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Cuando estás viendo un video y se queda, ¿no? Dando vueltas ahí. Entonces, algo dentro de su reproducción del sistema quedó mal y está esperando una respuesta. Eso es un bucle. También tenemos nosotros sentencias de programación que nos permiten generar esos bucles para, para resolver problemas. Y eso ya lo vamos a ver, ¿no? Pero eso significa un bucle o ciclos. Se quedan dando vueltas esperando la información o la variable o el dato de retorno para que pueda ejecutarse. Eso significa un bucle. Ok, vamos a llevar ahora lo que es las variables, como acá. Sí, vamos a pasar lo que es aquí variables. Entonces, ya vimos la función print, lo que hace es mostrar en pantalla. ¿Sí? ¿Y qué es una variable? ¿Qué es una variable? Dice, variable. Una variable es un elemento de datos que tiene su propio. Las variables son usadas para trabajar con datos que pueden cambiar. Por ejemplo, una variable. En colegio, ustedes han llevado, por ejemplo, lo que son ecuaciones, ¿no ve? Una variable, de dos variables, si se acuerdan, ¿no ve? Ecuaciones cuadráticas, que son el cuadrado, o ecuaciones cúbicas. Entonces, ¿qué era al final la variable? Ustedes lo que hacían era resolver esa ecuación para decir, x es igual a 3. Eso es una variable, ¿no? Que lo que hacían era buscarle el valor de x. En programación, nosotros asignamos un valor a esa variable. ¿Sí? Entonces, esa variable puede ser numérica
puede ser texto, o puede ser una serie concatenada entre números y caracteres, ¿no? Caracteres son letras, ¿ya? Aquí estoy definiendo una variable. Si desean dice, usar una variable de su programa, necesita crear una variable, dándole un nombre, en este caso X, A, B, no sé, puede ser también, estamos creando un menú, entonces crearé mi variable menú. O estoy creando mi menú y puedo tener también mi variable que se llame opción, ¿no? Para que pueda elegir una opción de mi menú, ¿sí? Y obviamente le vamos a establecer un valor, ¿sí? Muy bien, ya nos estamos quedando un poco sin tiempo. Vamos a acabar un poquito esto y vamos a hacer un descanso de 10 minutos y retornamos, ¿sí? Pero vamos a terminar primero esta parte. Tenemos todavía 10 minutos para comprar. Entonces, definimos una variable. Dice, si desean usar una variable en su programa, necesitan crear la variable, dándole un nombre y le vamos a dar un valor. Aquí tenemos un ejemplo. El nombre hours, ¿no? De horas, es igual a 6. Ese es el valor de esta variable. Pues, ¿qué quiere decir que hours cuánto vale? 6. Tengo minutes, que son de minutos, vale 42. ¿Sí? Y, por ejemplo, dice print, según las estadísticas, todo esto es texto, porque está en rojo. Tendrán que, por ejemplo, todo lo que se pone en texto, en un formato texto, se queda de color rojo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? En 2019, un usuario internet pasó y voy a llamar a la variable hours, horas, dice ahí, minutos o minutes, y estoy llamando a la variable. Se llama esta operación de poner acá, técnicamente se llama llamar a la variable. La estoy llamando, la estoy invocando para que me diga cuánto es lo que vale. ¿Sí? Minutos en línea cada día. Entonces, ¿cómo se diría? Según las estadísticas, en 2019, un usuario de Internet pasó, ¿cuánto vale hours? 6. 6 horas, minutos, ¿cuánto vale? 42. Entonces vale 6 horas, 42 minutos en línea cada día. ¿Sí? Entonces yo puedo, en la función print, puedo llamar o invocar a la variable para que me diga cuál es su valor. ¿Sí? Operador de asignación. Para establecer un valor en una variable, no necesitan usar el operador de asignación. Por ejemplo, dice la variable hours, operador de asignación es el igual. Estoy dando aquí es igual. Como ustedes hacían ahora las ecuaciones, pues x es igual a 3. Aquí le estamos diciendo hours, ¿a qué va a ser igual? A 6. Le doy un valor, ¿no? Y si le llamo la función print, le digo print hours, ¿y qué me voy a imprimir? 6. Porque ¿cuánto vale hours? Hours vale 6. ¿Sí? Por ejemplo, esta de acá. No, mira, no cambien el valor de una variable existente. Hours es igual a 6. Pero si yo abajo de esta línea de código le vuelvo a colocar hours igual a 7.5, ¿qué quiere decir? Que mi variable se actualizó en su valor. Ya no vale 6, ahora vale 7.5. Y si yo abajo de eso pongo print hours, ya no va a imprimir 6, porque se actualizó a 7.5. ¿Sí? Después, volviendo del descanso, vamos a hacer todas estas prácticas en el VS Code para que lo puedan hacer. Ahí eso antes que pasemos, John, tú ya tienes instalado lo que es Python y el VS Code. Sí, en la PC, en la PC. ¿Estás por PC o por teléfono? Ahora. Ok. Entonces, ok. Perfecto, John. Antes que tenemos 5 minutos, 5 minutos. 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 5
Te voy a pasar los datos, a ver qué tenemos más acá. Vamos a avanzar esto más y te voy a pasar los instaladores para que lo puedas instalar en tu equipo, ¿ya? ¿Qué nombre pueden darle a una variable? Pueden usar letras, dígitos, guiones y guiones bajos. Cada nombre de variable debe empezar con una letra o un guión bajo. Un nombre de una variable no debe utilizar los comandos del lenguaje y otros nombres reservados. Sí, por ejemplo, ustedes no pueden utilizar una variable que se llame print, porque estos se llaman variables reservadas. ¿Sí? Ya está reservado por el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, print, function, class, ¿sí? No pueden ustedes utilizar esas variables, porque ya el lenguaje de programación ya lo tiene definido como sus funciones, ¿sí? O como sus variables. Entonces, tienen que utilizar otras. Tienen todo el abecedario para hacer. Pueden poner nombre, así que diga nombre, poner A, B, un montón, o A10, C10, dependiendo, ¿no? O utilizar ya las variaciones, ¿no? Con lo que son los guiones bajos. Dice, nombre de variables, comparen algunos nombres de variables efectivos y poco efectivos. A igual a 56, nombre poco efectivo. Num igual a 1.34. Ahora, por ejemplo, dice number of students at the school. Pues ya una variable mucho más precisa porque estoy dándole un nombre y un valor al número de estudiantes del colegio. Por ejemplo, esta está acá, A56, A igual a 56, num igual a 1.34, dicen. Otros programadores no comprenderían para qué se está bien. Pero si lo pongo acá así, el nombre es muy largo, no es conveniente utilizarlo, también está muy largo, está muy específico. Sí se puede utilizar, pero es muy largo. Por ahí, digamos, tomando number, guión bajo, students, guión bajo, school, un poco más pequeño, ¿no? Pero sí se puede. Pero, por ejemplo, ¿por qué dice que no es tan efectivo utilizar esto? Porque, por ejemplo, si usted desarrolla un sistema, ¿ya? Y por ahí la empresa contrata a otro programador para que lo pueda modificar o lo pueda eh, actualizar, el programador que lo que va a hacer va a tener que hacer una reingeniería para saber qué es A, de dónde viene A y qué hace A, o qué es NUM. Entonces, por eso es que siempre las variables hay que colocarlo en función a lo que está haciendo. Es una variable que cuenta, porque cuenta dígitos. Entonces le pondré contador. Es una variable que suma. Entonces le pondré suma de dígitos. ¿Sí? ¿Entiende? Eso es lo que tomar en cuenta en los nombres de variables. Por ejemplo, compré algunos nombres efectivos y poco efectivos, ¿no? Esto de acá, ahora un efectivo. Por ejemplo, ese surname, Smith. El nombre explica el propósito de la variable, ¿no? El nombre. Ticket-price. También, ¿no? Nos dice que es el precio del ticket. O amount-students. El promedio de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, con esta forma tenemos que tener más específico en las variables. Ok, ahí lo vamos a dejar ahorita. Te voy a pasar, John, antes que nos acabe el tiempo, te voy a pasar al chat ahorita los instaladores de Python y lo que es el VS Code. Ahí, yo, no me deja enviar. Ok, opciones para enviarte los instaladores. Te lo voy a pasar, estás en el grupo, ¿no ves? De chat, ahí te los enviaré. Ahí lo estoy enviando. Entonces, John, entonces lo que vas a hacer ahorita
en este descanso, que ya, bueno, ya van a ser las 8, primero vas a instalar el Python, le vas a dar siguiente, siguiente, siguiente hasta terminarlo, y luego vas a instalar el VS Code, ¿sí? Que es nuestro editor de código, ¿sí? Entonces, ahí está enviándose al WhatsApp. Y entonces vamos a volver a las 8:10. Podemos con una nueva sala de chat directamente hacia las páginas, ¿sí?